Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la serie Identidad Docente y Educación Superior. El día de hoy abordaremos el tema de los inicios y las trayectorias de los profesores universitarios y la configuración de su identidad docente. Nuestras invitadas compartirán los hallazgos de una investigación sobre la forma en que los profesores universitarios sin formación pedagógica inicial construyen su identidad docente desde trayectorias profesionales complejas, desde sus propias experiencias personales y académicas que vienen de muy diversos orígenes. Así también nos compartirán la manera en que desarrollan su práctica educativa, destacando retos, aprendizajes y transformaciones personales. Les presento, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora María Luisa Madueño Serrano y a la doctora Lorena Márquez Ibarra. Muchísimas gracias a ambas que vienen a nuestro programa para ilustrarnos con respecto a esta etapa tan importante de la experiencia de nuestros docentes en educación superior. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, empezaríamos esta charla preguntándoles acerca de esta investigación que acabamos de mencionar, que ustedes han realizado con docentes, principalmente en Sonora, que es de donde ustedes vienen, y con docentes de diferentes disciplinas. ¿Nos podrías platicar, María Luisa, un poco con respecto a en qué consistió esta investigación, cuál fue su objetivo, quiénes participaron? Muy bien. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y mira, interesante lo que preguntas porque esta línea de investigación nace en el 2014 con los estudios de doctorado que realicé, y en este caso se trabajó con profesores universitarios, particularmente con ingenieros. Esta investigación está orientada hacia cómo va construyendo la identidad docente ese profesor que se inicia como docente en la universidad, como lo mencionabas, sin haber estudiado pues para ser docente. ¿Okay? Entonces trabajamos con ingenieros, pero posteriormente como cuerpo académico, la doctora Márquez, el doctor Manning y una servidora desarrollamos también, convocamos un proyecto a PRODEP y trabajamos esta investigación, también la ampliamos con profesores no solamente de Sonora, sino también se incluyó una muestra de profesores que pertenecían a una universidad del centro del país y una del sur del país, y además tuvimos una mirada, le llamamos latinoamericana, porque incluimos también a un país, a Chile como país también de estudio, y ahí también estuvimos trabajando con profesores de diferentes regiones. Y
en este estudio se invitó a profesores que eran básicamente de 3 áreas, del área de la salud, del área de ingeniería y del área de ciencias sociales y administrativas, que es donde se concentra más este profesor que se inicia como Claro. docente a nivel universitario sin tener esa formación previa como docente, esa formación didáctico-pedagógica. Claro, y tomando en cuenta esto último que dices, ¿cómo es entonces que un docente decide dar el salto? ¿Qué lo motiva a dar el salto de su práctica profesional a la docencia universitaria? Retomando ahora sí que esa recuperación de experiencias con estos profesores y con otros profesores con los que estamos también investigando actualmente, vemos que curiosamente hay una coincidencia porque por una parte ese, es ese salto de ser químico, ingeniero, contador, o sea, de profesionista en una carrera distinta a la docencia, a ir a dar clases, surge por una parte por invitación. Una invitación que la hacen o los colegas o alguna autoridad de las instituciones de educación superior. Pero esas invitaciones no son una casualidad, porque esta invitación nace porque obviamente se reconoce la trayectoria, el profesionalismo, las capacidades, las competencias que tiene ese profesionista y que se ve que es indispensable que vayan a apoyar en la formación de los estudiantes universitarios para compartir esa experiencia, para ayudarles a favorecer una mejor formación profesional. Y en este sentido también cabe destacar que de cierta manera en muchas ocasiones nos relatan los docentes que esa invitación tampoco es casual porque en muchas ocasiones ellos participaron en algún proyecto o en algún ejercicio profesional dentro de la misma institución o sus colegas los vieron desempeñarse en esos proyectos, en esas actividades propias de su profesión y ahí fue donde dijeron, esta persona es buena en lo que hace y tiene también ciertas habilidades de comunicación como para poder apoyarnos en el proceso formativo a nivel universitario. Entonces, no es casualidad esa invitación. Ciertamente también hay otros profesores que buscan esa oportunidad y esa búsqueda de la oportunidad tampoco es casualidad porque ellos en algún momento de su trayectoria, desde que fueron estudiantes de bachillerato, ellos ayudaban a sus compañeros, a los compañeros que necesitaban un apoyo, pues para acreditar una materia, incluso les pedían que los regularizaran o regularizaban a estudiantes de otros niveles educativos. Y curiosamente esto eh, mm, coincide en el bachillerato, o sea, cuando ellos estuvieron en el bachillerato. Entonces, como que esa experiencia de estar trabajando con sus pares o con otros y ayudarles a aprender, a potenciar su aprendizaje, les fue sembrando como esa semillita y eso los lleva también a animarse, a tocar la puerta para poder dar clases en la universidad y buscar un complemento a sus ingresos, a su situación laboral. Claro, y bueno, la pregunta sería entonces, ¿dónde queda la vocación en este proceso? Es decir, no lo hacen por vocación, no lo hacen por vocación, es una invitación, como tú bien nos estabas comentando, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo sienten esta experiencia de estar frente a un grupo, de transmitir conocimientos, etcétera? ¿Cómo lo ves, María Luisa? El profesorado menciona que en algunas ocasiones ellos descubren como que ya traían esa semillita, esa vocación, como que en algún momento sí se habían pensado como docentes y ahora que están en sus primeros años como profesores universitarios descubrieron que realmente sí querían ser docentes. Pero por lo regular, ¿cómo lo van descubriendo? Mencionan, y algunos hasta voy a mencionar cómo lo dicen,
dicen, cuando yo siento esas maripositas en el estómago al llegar al aula, o cuando yo cruzo el aula y me siento que me transformo, que me emociono, ahí yo voy descubriendo que están haciendo una vocación, que se está favoreciendo ese amor por la docencia, pues esa vocación como lo mencionabas. Y curiosamente es como una espiral. Si nos imaginamos una espiral, el docente, pues primero inicia y siente ciertas incertidumbres, miedos, ¿cómo le hago? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde leo? Mm, se presenta algún curso y van ávidos para aprender, pero en esa espiral como que sienten que sí lo pueden hacer, que se han formado, que traen las bases desde la profesión, más las habilidades que ya tienen, y luego como que sienten como esas incertidumbres, ven esas caritas en los estudiantes que dicen, ay, tal vez no me está entendiendo. Entonces, es ese crecimiento, esa construcción identitaria se va dando como en una espiral. Y una pregunta, cuando empiezan a ser docentes, ¿dejan su profesión para dar clases? O sea, ¿la labor docente se vuelve una ocupación de trabajo laboral o combinan ambas cosas? Aquí podríamos decir que hay dos escenarios, porque realmente el profesor de tiempo completo que ya está contratado para mm, estar en la universidad con un tiempo ya indeterminado, profesor de planta, por lo regular ese profesor sí ya se centra más en la docencia, ¿sí? Pero no es el caso de la mayoría de los profesores, porque como bien sabemos, si nos vamos como a un porcentaje, en las universidades aproximadamente un 30% o un 20% del profesorado son de planta, ¿sí? El resto de los profesores, el 70-80%, pues son profesores que van solamente a impartir esa clase, son profesores de asignatura, y en esos profesores prevalece obviamente su desempeño en el campo de la profesión de origen, ¿sí? Entonces ahí es donde puede haber esa conjunción entre yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy médico, y no es que abandonen esa identidad de la profesión de origen, ¿sí? Más bien se va articulando, porque el que ellos asuman una identidad docente, eso no quiere decir que se deje de lado la otra. ¿Sí? En alguna ocasión me hacían la pregunta colegas de Chile, ¿qué es primero? No, pues es que al final de cuentas para ellos, para un profesor universitario, pues sí fue primero su formación inicial, pero ya una vez que inician esos dos desempeños, los van articulando, y quien realmente siente esa vocación y está ahí porque tiene esa vocación, lo va articulando. Exacto. Y va buscando oportunidades para ir creciendo, ir consolidando y reafirmando esta construcción identitaria en tanto docentes, sin descuidar esta base que tienen como profesionistas. Exacto. Muchas gracias, María Luisa. Muy interesante. Y nos vamos con Lorena. Entonces, ¿cómo se da la experiencia de estos docentes en el paso de lo profesional a la docencia? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo hacen para llevar todos esos saberes que tienen en el ámbito profesional para transformarlos en contenidos didácticos que permitan esta transmisión pedagógica a sus estudiantes? ¿Qué dicen sus profesores? Bueno, antes que nada, pues un gusto estar aquí contigo, ¿verdad? Pues muy interesante lo que hemos encontrado. Ese salto desde el ejercicio profesional y desde su formación, ¿no?, profesional, a un día estar frente a un grupo, ¿no?, de estudiantes que en muchas ocasiones, comentaba un profesor, pues
yo era compañero de algunos que ahorita ya les estoy dando clases, pues. Entonces, ellos han enfrentado o enfrentan varias situaciones, ¿no? Uno es cómo puedo lograr que esto que sé, tus conocimientos, esto que sé, transmitirlo, ¿no? Al otro. Entonces me lleva a ir buscando formas de comunicarme, ¿no? Buscar un lenguaje pedagógico, pero también me hace ser sensible a reconocer que vienen de diferentes contextos, que también tienen diferentes expectativas y diferentes necesidades. Entonces, no nomás me enfrento al hecho de transmitir mis conocimientos, sino el cómo hacerlo, pues. Entonces, ellos enfrentan esto que les genera esa incertidumbre y buscan la manera de lograrlo, ¿no? Entonces, reconocen de entrada que hay muchas personalidades, muchas necesidades, muchas mm, diferentes intereses hacia un mismo curso, ¿no? En ocasiones. Entonces, busca el profesor cómo lograr, y es allí donde echa mano de diferentes recursos. Uno de esos recursos es lo que ellos recuerdan de profesores de antaño, ¿no? Cuando ellos eran estudiantes. ¿Y qué es lo que les hacía aprender? Es decir, cómo lograban, ¿no? No lo mencionaban así, cómo lograban esos aprendizajes significativos, pero sí recuerdan a aquel profesor que les fue clave. Yo quisiera ser como él. O bien aquellos contraejemplos, ¿no? Esto no lo haré, porque esto a mí no me gustaba como estudiante, ¿no? Entonces, es el recordar aquellas figuras que les son, ¿no? Que les fueron significativas en su propia formación, pero también el reconocer que tengo otros colegas, ¿no? Y me puedo acercar. Entonces, la mentoría es un elemento de apoyo para el profesor que va iniciando, la mentoría con aquellos profesores que ya tienen, ¿no? Camino, que son Claro. reconocidos, entonces se acercan a ellos. Y también el propio estudiante, eso también ellos lo reconocen, es que yo voy aprendiendo, él es como mi termómetro, ellos me van diciendo dónde voy mal, entonces la realimentación, la retroalimentación por parte del estudiante va haciendo que el propio profesor pues vaya modificando y perfeccionándose a sí mismo, ¿no? Aprendiendo a partir de la experiencia, pero también aprendiendo a partir de la interacción con el estudiante, ¿no? Y obviamente, pues, las capacitaciones, la formación que, pues, la institución y el ser autodidacta, entonces son algunos elementos que él, del cual echa mano para poder, pues, hacer ese salto, ¿no? De que una vez estuve Claro. aquí y ahora estoy con un rol que a veces, en muchas ocasiones, él no se visualizaba hace unos años atrás como Exacto. profesor. Porque, bueno, claramente, y como ustedes lo explicaron, los profesores que ustedes están estudiando no tienen una formación docente previa a impartir clase, y eso de alguna manera lo tienen que ir supliendo, lo tienen que ir generando de una manera, pues aquí, digamos, como más bien individual, ¿no? Ujú. Porque aunque tengan compañeros, etcétera, es un desafío personal el que se manifiesta, digamos, en ese ámbito. De ahí que, pues sí, esta relación con los estudiantes o con los colegas se convierte en una cuestión
pues muy importante, como tú lo mencionabas, Lorena, en este sentido. Y bueno, hablemos un poco más de esto que decía Lorena con respecto a los aprendizajes informales o las mentorías que se convierten en un eje formativo también muy importante, porque no todo pasa en lo formal, sino muchas veces es lo informal lo que determina la experiencia y la identidad de nuestros docentes en diferentes campos y diferentes áreas. Entonces, pues yo te preguntaría, María Luisa, en este sentido, ¿qué papel juegan pues los mentores y los colegas y la comunidad académica en esta experiencia inicial que tienen los docentes? Quiero retomar algo que mencionabas porque en, en algunas de los procesos en la investigación decían los profesores, realmente, hablando de ese aprendizaje informal y de la importancia de la formación docente, nos deberían de acreditar, nos deberían de acreditar esos diálogos que tenemos en pasillo entre profesores, o bien las instituciones deberían de gestar y formalizar espacios donde esa experiencia informal se convierta en algo que se reconozca, Y ahí es donde viene la importancia de ese trabajo colegiado, que en varias universidades, decían los profesores, se ha implementado con estos fines de esa ayuda mutua, ese aprendizaje para fortalecer ese aprendizaje entre pares y que ha funcionado muy bien. En algunas instituciones le llaman academias, en otras reciben otro nombre, pero finalmente es esta posibilidad de tener espacios ya definidos para que el docente pueda intercambiar experiencias, tener la posibilidad de decirle a su par, oye, mira, generé este material, me lo revisas, o tengo esta idea para abordar este proyecto, ¿tú cómo lo ves? ¿O tú cómo lo harías? ¿Tú qué experiencia has tenido? ¿Cómo te ha ido? Entonces, ese intercambio de materiales, ese intercambio de estrategias, de técnicas para favorecer un mejor clima o un clima propicio para el aprendizaje entre pares, cuando tiene esos espacios en donde pueden coincidir los profesores para intercambiar ideas, ha sido algo que ellos plantean que ha sido clave en su proceso de construcción identitaria para seguirse formando como docentes, para seguir reflexionando sobre la práctica y poder hacer ajustes. Entonces, sus pares docentes tienen ahora sí que un sello importantísimo en esa trayectoria de formación. Cuando existen los espacios, ciertamente. Sí. Y cuando no mencionan que ellos aprovechan, independientemente de que la institución los formalice, que ellos lo aprovechan en pasillo o van ellos a la oficina, al cubículo, o los que no son de tiempo completo no tienen un espacio, que la mayoría de los profesores no tienen una oficina, ¿verdad? Dentro de la universidad, pero sí se acercan a sus compañeros. Es decir, esa iniciativa que tiene el profesor para ir a buscar esas oportunidades con alguien que le asignaron como mentor o con los pares o con otros especialistas, porque también ellos reconocen que ellos como profesionistas de una carrera en particular pueden ir a buscar, y en varios contextos nos decían esto, es que yo voy y busco a alguien que sea educadora, a alguien que sí haya estudiado educación, o me acerco con mi hermana que ella sí estudió para eso, o incluso en el cafecito hasta converso con mi mamá porque ella es maestra, con mis papás. Ellos los buscan. Si bien es indispensable que la institución geste esas rutas y esos espacios, formativos, sí. El profesor, cuando realmente tiene esa vocación, tiene ese interés por el estudiante y por su aprendizaje, él genera estos espacios. ¿A eso te refieres con el término mentoría? Ahí
la mentoría puede estar formalizada y puedes tener a alguien que te va acompañando, ¿sí? Lamentablemente, esto no está institucionalizado y creo que sería un llamado para las instituciones, porque sí hay investigaciones que lo han enfatizado, pues que más en los inicios el profesor sí requiere un acompañamiento, pero lamentablemente no es algo que se esté cuidando del todo, ¿sí? Sí es algo que se ve que es necesario, que un profesor cuente con alguien que lo vaya acompañando, sobre todo en los primeros años, ¿sí? Cuando se le reconoce como un profesor Nobel. Hace un momento decían que la realimentación de los estudiantes también es una fuente muy importante en la construcción de la identidad docente, pero eso requiere de una relación un poco más horizontal entre el profesor y el alumno o los estudiantes en este caso. ¿Cómo es entonces que reciben esta realimentación de los estudiantes los profesores? Tal vez Lorena nos pudiera decir algo al respecto. En los hallazgos del estudio nos pudimos dar cuenta que en ese proceso, en ese salto que ahorita estábamos comentando, ¿no? De pasar de mi formación profesional a convertirme en profesor universitario, ellos necesariamente generan habilidades, ciertas habilidades, son más perceptivos, tienen una comunicación más abierta, pero me refiero a aquel profesor que está interesado pues en hacer mejor esa labor docente, ¿no? Entonces ellos están abiertos, percibiendo desde cualquier cara, gesto o mensaje del estudiante, ¿no? Miden su propio discurso en la clase en función de las caritas de duda, de interés, de entusiasmo, de desánimo. Entonces ellos van, ¿no? Eso es una. Otro es que aquel profesor, ¿no? Abre los espacios de comunicación de manera más informal con el estudiante. Me refiero a que les llegan a preguntar al estudiante, hey, ¿qué te pareció la clase? ¿No? O en las asesorías. No, maestro, es que la verdad no le entendí en esto que explicó, yo creo que necesito más ejemplos. Entonces, como si estuviera notando, necesito hacer no tanto conceptos, sino mejor hago un ejercicio, pongo una actividad. Entonces, el mismo estudiante le va dando esas oportunidades. Otro medio, y ese sí es más institucionalizado, es la evaluación docente. No solamente están aquellos reactivos, ¿no? En escala Likert, que nos dan cierta información, pero hay ciertos espacios para que el estudiante, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? ¿Volverías a tomar una clase con este profesor? ¿No? Clave, ¿no? La pregunta. Y si dice que sí, y que si dice que no, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta del profesor? Entonces, nosotros, aquel que está interesado, pues voy y leo, ¿no? La retroalimentación, casi, mira, te soy bien sincera, la escala Likert, pues sí, me valoraron bien, pero me interesan las preguntas abiertas, ¿no? Porque no sé quién lo dijo, no me interesa saber nombres, pero sí, cómo me perciben a mí, pues para ver qué me está funcionando y qué no me está funcionando. Entonces, esas son diferentes formas en que el profesor pues está abierto al sentir, ¿no? Entonces son habilidades que va leyendo, va leyendo las señales y va reflexionando al respecto para finalmente ir modificando su práctica docente. Entonces, también estar abierto al cambio. Esa es otra habilidad importante, que el profesor esté abierto al cambio. Quienes han logrado posicionarse y visualizarse, identificarse con un docente, es aquel profesor que reconoce sus errores. Y es aquel profesor que tiene la humildad para decir, no, es que necesito cambiar, esto no me está funcionando. Esto ya los nuevos tiempos, las nuevas generaciones me están necesariamente llevando a evolucionar.
Entonces, es un proceso de transformación, Sí. pero constante. O sea, siempre. Claro. Siempre estamos en ese camino evolutivo. Por supuesto, y nos quedamos con esta idea, Sí. ¿no? Para mandar a pausa, en este caso, los invitamos a dejarnos sus dudas, sus comentarios también en las redes sociales, en el número telefónico que aparece en la pantalla y no se vayan, regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso en el estudio. El día de hoy estamos platicando con respecto a los inicios de las trayectorias docentes en diversas profesiones y carreras dentro de la universidad, en este caso, ¿no? Y nos acompañan María Luisa Madueño y Lorena Márquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y entramos a un nuevo tema que tenemos, digamos, sobre la mesa para nuestros televidentes en este caso, y yo les preguntaría con respecto a ciertos puntos de inflexión que suceden en las trayectorias docentes. Entonces, Lorena, por ejemplo, ¿cómo enfrentan los docentes situaciones complejas, difíciles, a las que tienen que hacer frente, ¿no? No sé, desde problemas personales de los estudiantes hasta situaciones comunes, colectivas, que nosotros tenemos que enfrentar y cambiar para darle continuidad a la docencia, ¿no? Un ejemplo clarísimo del que vamos a hablar ahora fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Y que impactó definitivamente la trayectoria docente, por supuesto, pero también la dinámica educativa de las instituciones de educación superior. Lorena. En efecto, constantemente están enfrentando esas situaciones, momentos de crisis o de inflexión, ¿no? Los profesores, desde las nuevas tecnologías, ¿no? Que están surgiendo, cambios institucionales, pero también momentos tan sin precedentes como lo que vivimos hace unos años, ¿no? Con la pandemia. Esto fue como un punto de choque porque no teníamos pues un referente del cual pudiéramos haber aprendido a hacer cambios tan rápidos para no detener el proceso educativo, ¿no? Para no pausarlo. Se pausaron algunas cosas, pero otras el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, esa capacidad de adaptarse hizo que los profesores se reinventaran a sí mismos. Es decir, a ver, sé usar esto, puedo aprender a comunicarme, las clases tienen que continuar, ¿no? El show debe continuar. Entonces, el profesor pues echó mano de los recursos, ¿no? O pocos conocimientos que ya tenía, pero también hubo un fuerte apoyo institucional, ¿no? Programas desde educación básica que ayudaron a que el profesor, pues la educación continuara. En ocasiones, pues debido a las situaciones de las familias, pues no, se tuvo que hacer adaptación. A nivel de educación superior, pues las nuevas tecnologías jugaron un papel clave, ¿no? Porque era la manera de acercarnos e invadir hogares, porque fue lo que hicimos, ¿no? Invadimos los hogares. Nos enfrentamos a que si en clase no me gusta que se distraigan, pues aquí tengo que aprender de que puede pasar la mamá, puede suceder, pasar el de las tortillas, entonces tengo que ser como flexible, tengo que ser empático con lo que está viviendo, porque no solamente es
que nos confinamos, Sí, sino que también estábamos sufriendo pérdidas, ¿no? Estábamos cambiando las es dinámicas, la verdad. dinámica pues de no solamente los hogares, la familia, entonces y nosotros, nuestras propias crisis familiares, ¿no? De nuestras propias pérdidas o enfermedades. Entonces, afortunadamente, el profesor universitario tiene ese potencial de reinventarse, de adaptarse, y le hizo generar no solamente sentirse, empoderarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no es que esperemos vivir algo así, pero sabemos que podemos hacerlo, que podemos enfrentar a eso. Y que si esto ya no nos funciona ahora, va a funcionar otra cosa. Exacto. Va a funcionar otra cosa. Gracias, Ujú. Lorena. Algo que quisieras agregar, María A Luisa. propósito de esta última idea, es indispensable, y lo dicen los profesores, es que tengo que estar buscando nuevas formas. O sea, constantemente tengo que ver, si no me funciona esta estrategia, ver otra. Si yo tenía planeada mi clase muy, según yo, pues muy organizadito todo, ir de lo sencillo a lo complejo, con ejemplos, con dinámicas que favorecieran que el estudiante esté más motivado, y resulta no me funcionó. Entonces, esa búsqueda permanente de alternativas, esa disposición para estar cambiando a partir de la realidad de ese grupo de clase, porque el otro, aunque es la misma clase, puede ser diferente. El otro grupo puede ser totalmente diferente. Y súmale a eso que en cada grupo, pues tenemos una diversidad que complejiza también el ejercicio. Últimamente también con los profesores que hemos entrevistado recientemente también está esa preocupación, ¿cómo le hago? Pero esa preocupación no que inmoviliza, sino esa preocupación que acciona, que los lleva a accionar. Eso es indispensable. Y algo que también me llama mucho la atención, que ahorita que conversaba Lorena, recordé mm, en alguna ocasión que estaba haciendo los análisis y ya ves que en el análisis revisas otra vez y otra vez y otra vez, y de repente me estaba perdiendo de algo que no miraba y que es tan obvio. Y decía, en este caso lo expresaba una profesora, y decía, es que realmente lo que nos mueve es el amor por el estudiante y su aprendizaje. Si no hay ese amor que va ligado a la vocación, nos perdemos. Y sabemos que hay muchos profesores a nivel universitario que, pues, que dejan, ¿verdad? Dejan algo que desear, por no decirlo de otra manera. Pero sí, creo que el amor a la profesión se debe reflejar en el amor al estudiante y a buscar siempre alternativas para potenciar el aprendizaje en los estudiantes. De otra manera, sería muy complejo formar profesionistas y Es tenemos una cierto. gran responsabilidad con la sociedad. Pero entonces la pregunta sería, ¿y cómo impacta o cómo afecta esto a la identidad docente? Que es lo que de alguna manera nos interesa en este caso. ¿Es lo mismo ser docente en línea? ¿Es lo mismo tener la necesidad de estar manejando recursos didácticos tecnológicos durante la clase para que los estudiantes no pierdan interés durante el curso? ¿Cómo impacta la identidad docente? Porque ellos fueron formados de una manera completamente diferente y ahora tienen que realizar otro tipo de docencia realmente, ¿no? ¿Qué me pudieran decir al respecto? Tal vez Lorena. El profesor, lo que hace el docente es estar abierto a hacer adaptaciones, ¿no? Enfrentar, eh, enfrentarse a, hay una pantalla, ¿no? Hay una distancia física con el estudiante. Algunos mantienen su pantalla, ¿no? Que La fue una cámara. lucha con ellos, ¿no? Está, no está. Entonces,
em, es estar constantemente pendiente de captarlos, de no perderlos. Sí fue y seguirá siendo exigente la educación en línea. Sí es. No es lo mismo tenerlos en el aula, estar, tenerlos allí y captar su atención, ganarme su atención, interesarlos en la clase cuando está una pantalla de por medio, ¿no? Entonces, es un gran reto. Las tecnologías Claro. son un gran reto para el profesor, pero también está ese vocación, ¿no? Ese interés por lo que está haciendo y sobre todo su profesionalismo y su compromiso por el estudiante, que lo hace a que, pues con lo que tengo, lo voy a hacer, ¿no? Y voy a tratar de hacerlo bien, pero pues tiene que innovar cosas para saber si lo que está haciendo está funcionando. Y habremos de ver, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues cómo, ¿qué tengo que hacer para ahora darme cuenta de que el estudiante sí está procesando la información, se está quedando con él? Entonces Es interesante, es todo un constante. tema, Ujú. pero a veces hay resistencias por parte de los Sí lo docentes hay. para ejercer este tipo de educación a distancia. Sí, y además de la resistencia, pues esa comodidad. De repente dices, bueno, yo ya me siento cómodo porque en mi concepción docente, ahora sí que en esas cualidades que forman parte de la identidad docente, yo ya tengo concebidas ciertas características, ciertas formas de actuar. Me he formado en esos primeros años o en el tiempo que tengan ya como docentes y se sienten cómodos muchas veces los profesores y les cuesta trabajo ir a la búsqueda de otras alternativas. Ese ejemplo de la inteligencia artificial. Realmente el matiz de la identidad docente va cambiando. El docente puede el asumirse de cierta manera y conforme se van presentando las necesidades del contexto, ahora sí que en lo ideal deberíamos de estar abiertos a ir cambiando, a ir también actuando o desarrollando nuestra práctica, pues a partir de las características pues del programa educativo en el que estamos, de las características de la asignatura, de las características de la modalidad en la que se imparte esa clase y aparte de las características de los estudiantes que son cambiantes, muy complejas y ahora sí que desde lo socioemocional, psicológico y todo esto, pues es otra historia. Tenemos que estar preparados y al prepararnos para eso. Por eso se dice que en la docencia requiere una actualización permanente. O sea, y quizás algo que no hemos comentado para el público, la idea de la identidad. ¿Sí? La identidad no es algo que se construye de una vez y para siempre. O sea, yo ya me identifico como docente, me asumo como tal, actúo en consecuencia, pero no es, yo ya soy maestro, domino estas habilidades, tengo estas características, me dispongo de tal manera, ya me funciona esto otro, no. O sea, siempre implica un constante cambio. La identidad Claro. no es estática y en este caso también la identidad docente, la forma en la que ese docente debe de actuar, debe de desempeñarse, pues depende de diferentes factores, de diferentes circunstancias, como algunas de ellas como las que ya se mencionaron ahorita, el tipo de grupo, de asignatura, incluso de la carrera, la modalidad, las Claro. características de los estudiantes. Claro, muy importante. Y bueno, si nosotros sumáramos además las tensiones que surgen entre
por un lado, la cuestión pedagógica, las circunstancias que acompañan esta labor docente. Si a eso le agregamos también los desafíos de la propia profesión, resulta entonces pues que se convierte en una tensión, digamos, en un reto muy grande. ¿Cómo logran los educadores finalmente lidiar con esta tensión entre la profesionalidad y la identidad docente? ¿Qué dices, Lorena? Por un lado está el mantenerme actualizado en lo de mi profesión, ¿no? Porque pues es algo que estoy transmitiendo con mis estudiantes. Por otro lado, es estar reconociendo que no soy un producto acabado, como menciona María Luisa, em, y estar eh, eh, construyéndome y deconstruyéndome de una manera constante, porque si no me quedo atrás, pues, me quedo desactualizado, descontextualizado, y tengo que reconocer que no solamente es modificar mi práctica, sino modificar mis propias concepciones, creencias, eh, eh, ideas preconcebidas, replantearme a lo mejor hasta cuestiones valorales, ¿no? Porque, porque por ejemplo, tenemos temas como la equidad de género, el tema de la inclusión, diferentes temáticas que vienen fuertes al aula. Entonces, de lo que antes no se hablaba, ahora está y lo estoy viviendo. Entonces, es estar muy pendiente de todo esto que está pasando y saber que no solamente es modificar mis conocimientos, sino modificarme como persona, pues, y ser empático y aceptar y reconocer y además de reconocer el respetar y el promover. ¿Por qué? Porque el profesor forma a otros, impacta en la vida de los otros. Entonces, el poder de la palabra, no solamente de la acción, el poder de la palabra del docente, puedes causar un beneficio en la vida del otro, pero también puede ser impactar de maneras negativas. Entonces, cuestiones desde, hoy no viniste a la clase pasada, ¿no? O ya estás, te sientes bien porque estuviste enfermo, ¿cómo está tu mamá? Si es que me enteré. O sea, no verlos como otros nombres en mi grupo, sino que son personas, Por pues. supuesto. Entonces, esa horizontalidad que antes estaba muy marcada, ¿no? El poseedor del conocimiento y la tabula rasa. Entonces, no, eso ya quedó Sí, en esa otros tiempos, ¿no? verticalidad, Ahora claro. es una horizontalidad, ¿no? Y reconocer que yo puedo aprender mucho de él. A ver, tú eres muy bueno para esto, Por ayúdame aquí, supuesto. ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y tu comentario, por supuesto, nos lleva también a plantear si se requiere de un contexto ético para ejercer la docencia y crear esta identidad. Es decir, qué valores podríamos decir, qué creencias, qué es ese sustrato que finalmente está en esta actividad docente, en los encuentros, en las relaciones que se dan en el ámbito de la educación universitaria. ¿Qué nos podrías decir al respecto, María Luisa? Totalmente, la ética debe de verse como algo, mm, como un eje que articula todas las acciones del docente. O sea, no podemos pensar en un docente que sabe cómo debe de actuar, qué se espera, qué requieren los alumnos y, y quedarse inerte. O sea, el docente tiene que estar
muy claro del compromiso que él tiene. Y ahí es parte también de esas ideas claves. El compromiso y la responsabilidad deben de ser una constante, así como si lo pusiéramos como algo transversal, que no se puede desligar y que en ese sentido de compromiso, responsabilidad, debe estar impregnado también por la forma en la que se va a conducir, que se espera que sea de manera Por ética. ejemplo, aparte del compromiso, la responsabilidad, ¿qué otros elementos piensas tú que deberían de formar de este corpus ético o estos acuerdos que en un momento dado se requieren desde el punto de vista personal, desde el punto de vista interpersonal, pero también desde el punto de vista comunitario, porque al final las instituciones de educación superior son comunidades? ¿Qué podrías decirnos, María Luisa? Bueno, creo que abarcando un poquito más en la idea, tenemos un compromiso que está declarado incluso en los programas, ahora sí que en el currículum de cada carrera, y ahí el profesor tiene definido las características del profesional que está formando. Y entonces él tiene que tener claridad hacia dónde va dirigido su compromiso, su función, ¿sí? En ese sentido, sí planteaban por ahí los profesores, pues yo tengo que tener muy claro desde cuál es el modelo de la institución, hacia dónde va. Claro. Hacia dónde va. Si yo estoy formando estudiantes en un programa educativo que está formalizado desde un enfoque por competencias, pues yo tengo que potenciar no solamente el saber y el saber hacer, sino también el saber ser. ¿Sí? Claro. Entonces, institucionalmente o como comunidad educativa, sabemos que desde la función docente se puede contribuir al desarrollo, por ejemplo, de esas competencias. Y así lo expresaban los profesores. Pero a final de cuentas es un compromiso más allá del docente, la formación del estudiante. Por supuesto. Mucho más allá. Habrá que Ajá. respetar su autonomía como individuo, habrá que ser justos con ellos, ¿no? Porque podemos llegar a ser, a veces, no sé, las calificaciones se pueden convertir en una herramienta de poder muy fuerte, ¿no? Con respecto a la relación con ellos. Entonces sí, hay toda una serie, digamos, Sí. de valores, de principios éticos que tendrían que estar presentes en el contexto y en la persona para moverse en estos contextos universitarios, sin la menor duda, ¿no? Así que sí, la De hecho, comunidad. fíjate, perdón que te interrumpa, Sí, pero también, por lo regular, cuando estamos en este proceso de recuperar relatos, experiencias con los profesores, también suelen compartirnos opiniones, ¿no? Bueno, ellos dicen opiniones, a lo mejor hay algo también en ellos, ¿no? Que pasa, pero algunos nos han llegado a comentar, los menos, pero sí nos han llegado a comentar que en ocasiones el profesor, ya que se acerca el periodo de evaluación, como que son como más flexibles, más buena onda, y dicen, bueno, pues eso no debería de ser. No debería de ser porque saben que viene el periodo de evaluación, entonces como que quieren que el estudiante tenga un recuerdo de las últimas sesiones del maestro que está ahí como que más atento, más flexible. Y ahí es donde no se vale. Bien, sí, ¿no? pues para que lo evalúen bien. Y es donde pues no se vale. Y ahí es donde también es un ejemplo como en ocasiones pues sí están muy pendientes a su actuación, que esté dentro de un marco del ser profesional, pero pues también tenemos casos en los que pues algunos
caen en ese tipo de prácticas no deseables. Exacto. Muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando este programa, me gustaría preguntarles a ambas qué aprendizajes han tenido de estos encuentros cercanos con las trayectorias de los profesores de diferentes disciplinas, ¿no? Y qué consejos podrían ustedes dar a los profesores, a los docentes, para crear una identidad sólida que verdaderamente logre enfrentar todos estos desafíos y todos estos retos a los que ustedes mencionaron durante esta charla, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes darían, Lorena? ¿Qué aprendizaje? De que tenemos que ser tolerantes y empáticos con aquel profesor que va iniciando, ¿no? Y tener el interés por favorecer el inicio de este camino, ¿no? Un mensaje, porque creo que ya queda poco, es que el profesor que va iniciando en esto no tema de cometer errores. No se preocupe por la incertidumbre. Todos quienes nos hemos formado, se han formado en la área pedagógica antes de ser profesor universitario, como quienes no se formaron, todos llegaron por primera vez a un aula con miedos, ¿no? Con miedos y expectativas quizás muy elevadas, quizás muy realistas. Todos llegamos así. Entonces no tengas ese temor. Mantente abierto a recibir apoyos, a recibir y a pedirlos, ¿no? Recibir ayuda, de acercarte, de preguntar, de decir, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo lo puedo hacer. Y ya estoy aquí y lo voy a hacer bien. Entonces, principalmente es no temer a equivocarse, porque de ahí es donde aprendemos. Por supuesto, Lorena, muchas gracias. María Luisa, ¿qué podrías decir? En primer lugar, si ya eres docente universitario, hay que hacer como hacernos una pregunta. ¿Realmente el estudiante te mueve? ¿Te conduce a ser mejor maestro? Entonces, pues hay que continuar en esta bella labor. Si la respuesta no es en ese sentido, yo creo que sí hay que repensar si tenemos que permanecer como docentes universitarios. Y a las instituciones, a las autoridades, también dejar como esta idea de que es indispensable diversificar las rutas de formación docente. Hay que diversificarlas. Muy bien, pues muy interesantes sus ideas. Muchísimas gracias por este diálogo y por todo lo que nos dejan a partir de esto. Pues le damos las gracias entonces a María Luisa Madueño Serrano y a Lorena Márquez Ibarra por haber estado con nosotros en este programa. Y pues los invitamos a seguir viendo la serie Identidad Docente en Educación Superior. No olviden dejarnos todas sus dudas, sus comentarios a través de las redes sociales o a través de todos los datos de contacto que tenemos para estar en comunicación. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima emisión. Muchas gracias.